Buenos días, soy Miren Azcarate, profesora catedrática de Filología Vasca de la Universidad del País Vasco y miembro de número de Euskaltzaindia de la Academia de la Lengua Vasca desde 1992. Y en primer lugar, necesariamente tengo que agradecer la invitación de Enrique Monteagudo a tomar parte en este simposio. La verdad es que es un privilegio estar con otros colegas con los que vamos compartiendo ya aventuras de proyectos de investigación y cosas por el estilo. Y a mí me han pedido que hable sobre la estandarización del euskera, historia, situación y desafíos. Por tanto, es lo que voy a intentar hacer intentando acomodarme al periodo de tiempo que se me ha dado. Ya sé que la mayoría de ustedes sabrán perfectamente de qué tipo de lengua estamos hablando, pero por si acaso sí quiero hacer dos, tres anotaciones que tienen una gran implicación después a la hora de hablar de la estandarización. Como saben, el euskera es una lengua preindoeuropea, no se sabe qué parentescos puede tener, es una lengua aislada desde este punto de vista. Es una lengua abstand, como dice Clos, es decir, muy alejada desde el punto de vista de estructuras lingüísticas de las lenguas circundantes, que son actualmente el castellano y el francés, aunque hasta el siglo XIX estuvo en estrecho contacto con el occitano y sobre todo con el gascón, pero en cualquier caso estaríamos hablando siempre de lenguas romances. Es una lengua que en un territorio pequeñito, no llega a 22.000 kilómetros cuadrados, tiene marcadas diferencias dialectales hasta tal punto que hablando en dialectos o variedades locales subletinas, por ejemplo, del extremo oriental o vizcaínas del extremo occidental, la comprensión es realmente difícil. Y como saben, el euskera es hablado en el ámbito geográfico que está parte bajo el Estado español, parte bajo el Estado francés, y dentro del Estado español repartido en dos comunidades autónomas, la comunidad autónoma vasca, que comprende tres provincias, y la comunidad foral de Navarra. En 1545 se publicó el primer libro, Linguae Vasconum Primitiae, la publicó un sacerdote y es un poemario en el que hay más temas relacionados con la lengua y con las mujeres, más que propiamente con la Iglesia, y a partir de ese momento, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, se desarrollaron los dialectos literarios. Primero, el primer libro impreso se publicó en Iparralde, en el país vasco-francés, en el norte. Por tanto, a partir de ahí se desarrolla un dialecto labortano clásico, potente, que fue un poco el espejo donde se miraron los otros. A continuación, a partir del siglo XVII-XVIII, se empieza a desarrollar el guipuzcoano literario, un poco más tarde el vizcaíno y en el siglo XIX el navarro, y también hay algunas obras publicadas en suletino. Ya desde los primeros libros impresos, los autores subrayan la necesidad de una variedad literaria más uniforme, que echan de menos el poder tener una variedad literaria con la que poder llegar al mayor número de gente posible. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una sociedad básicamente analfabeta, que no sabía leer, y por tanto fundamentalmente eran los curas los que a través de sermones o a través de otro tipo de lecturas podían leer, y de hecho la literatura, lo que llamamos literatura, digamos que el 90-95% son libros relacionados con temas religiosos, pero subrayan la gran variedad que hay. Hay un momento en que Schuller dice: de una casa a otra ya se habla diferente. Intentan encontrar aquellas palabras y aquellas estructuras que sean más comunes en el mundo del euskera. Pero en esta historia en que se ve que los primeros autores labortanos eran bien conocidos, sobre todo por los guipuzcoanos, había una relación entre ellos, como muchas veces suele pasar, y más en las lenguas minoritarias, sale mal todo lo que podía salir mal y más todavía.
A fines del siglo XIX se crea en lo que hoy es la Comunidad Autónoma Vasca el Partido Nacionalista Vasco, lo funda Sabino Arana, y también en consonancia con esos movimientos nacionalistas que emergen en Europa a lo largo del siglo XIX, se impone un purismo de intentar preservar la lengua de toda influencia extranjera. Una lengua en la que básicamente han predominado temas religiosos, que son los que se han reflejado por escrito, como podrán imaginar, tenía cantidad de términos provenientes del latín que se habían adaptado al euskera y que figuraban ahí desde los comienzos de la literatura escrita. Todos esos términos intentan ser sustituidos, iglesia, Dios, alma, espíritu, todos esos términos, altar, todos son inventados de nuevo y junto con esos otros muchos más. Bueno, de estos algunos términos han sobrevivido, pero en general lo que trajo fue una ruptura en una tradición literaria que más o menos se mantenía, a pesar de los dialectos literarios, tenía sus coincidencias. Y a eso se añade, a comienzos también más o menos a fines del 19, en el 20, el abortano clásico es sustituido por una variedad en la que tiene más fuerza el bajo navarro, con lo cual no hay tradición literaria ni en el sur ni en el norte. Y por eso Michelena dice que se rompen los modelos tradicionales de prosa en todo el territorio del euskera. Y llegamos a comienzos del siglo XX en esas condiciones. Es verdad que ya desde el siglo XIX empieza a haber reivindicaciones no solamente de los autores que escriben, que intentan, reivindican el que están intentando llegar al mayor número posible de hablantes, sino empieza a haber voces que reivindican, por ejemplo, que el euskera esté presente en las escuelas. Se reivindica la creación de una academia para todo el País Vasco, y la función fundamental de esa academia sería crear un dialecto literario. Lo hace Aizkibel expresamente en un artículo en 1859, y a estas primeras reivindicaciones de 1832, 1859, en la segunda mitad del siglo XIX se añaden muchas más voces provenientes de todos los territorios del País Vasco francés, de Navarra, de Vizcaya, de Guipúzcoa. Y entre esos antecedentes es de destacar en 1897 Resurrección Mariazcue, un sacerdote y un destacado defensor de la lengua vasca, vizcaíno, que fue el primer presidente posteriormente de la Academia Vasca desde su fundación hasta que murió en 1950 y, bueno, algo, no recuerdo exactamente qué año, pero en la década de los 50. A fines del siglo XIX, Azcue proclama la necesidad de una academia y especifica cuáles serían las tareas más urgentes, que son la unificación ortográfica, la compilación de un gran diccionario que recogiese el mayor número de voces de todos los dialectos. Después, en 1905, en 1906, fue él mismo el que compiló el Diccionario Vasco-Español-Francés. Y también era necesaria la gramática algo más adelante, es decir, que se empieza por la ortografía, vamos al léxico y terminamos en la gramática. Como verán, recuerda muchísimo las fases dentro de la codificación de lo que es la grafización, la gramaticación y la lexicación que establece Haugen en 1987. Más antecedentes de la estandarización. Hay un movimiento en que no solamente se proclama la necesidad de una academia, se empiezan a dar pasos para intentar conseguir la unificación o acuerdos entre los escritores, entre los vascólogos. Y a comienzos del siglo XX, en 1901, 1902, se producen los congresos de Hendaya y de Hondarribia en Fuenterrabía para la unificación ortográfica. Fueron intentos fallidos en el sentido de que no se llegó a acordar exactamente la unificación.
de la ortografía y se crearon dos movimientos de vascólogos, uno en el norte y uno en el sur, pero fueron intentos válidos en cualquier caso. Un poco más adelante, en 1917, Campión, Elizalde y Azcue, que serían también estarían entre los primeros académicos, Campión navarro, Elizalde guipuzcoano y Azcue vizcaíno, optan por la grafía TS que ven ahí para el sonido che. Existía también la grafía CH, existía la grafía TX y la grafía que ahí no he recogido, la grafía francesa TCH. Ellos optan por esta grafía que desde luego no salió adelante, pero por lo menos se ve un acuerdo, una voluntad de llegar a acuerdos. Y lo que está claro es que para 1920 más o menos hay una clara conciencia muy extendida de la necesidad de dar pasos hacia la unificación y la necesidad de una academia que tuviese suficiente autoridad para abordar dicha tarea. En este clima, en 1918, se produce el primer congreso de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que viene a ser un poco el paralelo, el homólogo de la Sociedad de Estudis Catalans. Y dentro de este congreso se abordan conferencias y temas de todo tipo, entre ellos están ciencias políticas y sociales, raza, que es también muy significativo de la época en la que se está viviendo, lengua, arte, historia, enseñanza y la Sociedad de Estudios Vascos. Y dentro de lo que es el seminario de lengua, digamos, Luis Elizalde dicta dos conferencias que son trabajos fundamentales: el problema de la enseñanza en el País Vasco y la metodología para la restauración del euskera. Volveré a hacer una breve mención al problema de la enseñanza en el País Vasco un poco más adelante. Y en 1918-19, un par de meses después de ese primer congreso, se eligen los 4 primeros académicos y se funda Euskaltzaindia, y en 1919 se eligen ya los siguientes académicos. Y a diferencia de lo que ocurre en Cataluña, donde la secció filològica sigue dentro de la Sociedad de Estudis Catalans, aquí Euskaltzaindia se independiza de Eusko Ikaskuntza desde el principio y por tanto siguen vías paralelas. Y Euskaltzaindia empieza a trabajar porque desde el primer momento uno de los grandes objetivos, por no decir el gran objetivo, era la unificación literaria, insisto en esto, la unificación de una variedad literaria. Y en 1920 se acuerda la unificación de toda la ortografía, incluida la letra H. ¿Por qué es importante la letra H? Porque refleja la aspiración que hacía mucho tiempo que se había perdido en los dialectos del sur, y se había perdido también la ortografía, pero se mantenía viva tanto en la ortografía como en la realización fonética en el norte. En el norte, hoy todavía, la aspiración es un fonema que tiene sus realizaciones fonéticas y por tanto su reflejo en la ortografía. Y Euskaltzaindia en 1920 llega al acuerdo de incluir también la H en esa unificación de la ortografía. Se acuerda el organigrama de Euskaltzaindia con la sección Iker de investigación y la sección tutelar, que hoy todavía siguen existiendo, y se crea la sección de lexicografía y la comisión de toponimia. En 1920, Campión y Brusén, el Campión navarro, Brusén de Iparralde, presentan su informe que había pedido la academia para analizar cuál podía ser la vía más adecuada, digamos, para abordar esa unificación de una variedad literaria. Analizan las fortalezas y debilidades de cada dialecto desde el punto de vista de la difusibilidad, como dicen ellos, es decir, desde el punto de vista de la extensión que habían tenido y que podía tener cada dialecto,
y la recomendación que hacen es unificar el euskera sobre la base del dialecto guipuzcoano o del labortano o de ambos previamente combinados. ¿Esto qué quiere decir? Que están apuntando ya claramente que la fortaleza mayor de la tradición literaria existía en estos dos dialectos. Y no solamente eso, digamos, había evidencia más que suficiente de que, por ejemplo, los predicadores, los sacerdotes que predicaban en Guipúzcoa, en la parte más occidental, donde se habla dialecto, una variedad del vizcaíno, incluso en esa zona los sacerdotes predicaban en guipuzcoano, muy cercano al guipuzcoano literario. Y tradicionalmente el prestigio, esa cosa tan importante después a la hora de la unificación, el prestigio estaba en el guipuzcoano y en el labortano. Pero ¿qué sucede? Así como a fines del 19 y a comienzos del 20 era clarísimo el clima a favor de la creación de una academia, para 1922-23 ese clima había cambiado. Y sí, se estaba de acuerdo con una academia, pero no se tenía tan claro que esa academia tuviese que abordar la unificación literaria. Se producen diversas propuestas, está la que he mencionado de Campion y Brusen. Azcue, un poco más adelante, en la década de los 30, presenta su propuesta de guipuzcoano completado, es decir, tomar el guipuzcoano como dialecto central y completarlo con elementos significativos de los otros dialectos, aunque nunca hay una propuesta real sobre la mesa. Encontrarán una relación de todo este periodo y de las distintas propuestas que hubo en la obra de Luis Villasante, que después verán en la relación de referencias bibliográficas. Pero además de distintas propuestas, hay una frontal oposición, fundamentalmente desde Vizcaya, de los sabinianos, es decir, de los seguidores de Sabino Arana, el fundador del Partido Nacionalista Vasco, que son los impulsores de un purismo a ultranza. Y hay un rechazo frontal, repito, a seguir las directrices de la academia. Y hay explícitamente autores que dicen que jamás aceptarán y aplicarán las normas que pueda dar la academia de cara a esa variedad literaria unificada. Y de hecho todos los artículos del diario Euskadi, en ese momento hay 2-3 diarios que se publican en euskera, y todos los artículos del diario Euskadi, que son los de Vizcaya, se publican en grafía sabiniana y digamos, voces y léxico también sabiniano. Y aún así no se puede decir que sean unos años perdidos, porque se ven en marcha tareas de calado como son Eriskisundi y Yuka, que es un triple cuestionario con cuestiones sobre fonética, morfología y léxico, que Azcue pone en marcha a partir de 1922-23, intentando ver y demostrar cuáles eran en léxico, en fonética y en morfología los rasgos o las voces, las estructuras morfológicas que tuviesen mayor extensión en todo el territorio del euskera, para decir la encuesta ha demostrado esto, por tanto la unificación irá por aquí. Azcue publicó su morfología vasca en fascículos entre 1923 y 25, y como ya he dicho, para entonces ya se había publicado en 1905 y 1906 su diccionario vasco-español-francés. Por tanto, estaba en marcha aquello de ortografía, léxico y gramática de alguna forma. Llegó la guerra civil, se produce un gran parón, los académicos tienen que exiliarse, pero en la segunda mitad de la década de 1950, de nuevo se vuelve a empezar a trabajar y se empieza a trabajar otra vez ya con pasos mucho más decididos hacia la unificación. Concretamente, había llegado ya una nueva generación, Chillardegui, José Luis Álvarez Emparanza, que fue uno de los grandes promotores del euskera unificado, una nueva generación de
franciscanos que se reúnen en Aránzazu. Hay que recordar que en aquella época la única forma para estudiar para muchos chicos de los caseríos, de los pueblos, era ir al seminario, ir a un convento, y muchos de ellos, sobre todo gente vascoparlante, acude donde los franciscanos a Aránzazu. Entonces, Chillardegui le escribe una carta abierta a Euskaltzaindia para que aborde de nuevo las tareas de la unificación. En 1900, perdón, no es 76, sino 56, surge Yakin, una revista de la mano de los franciscanos de Aránzazu, que es para abordar temas culturales, temas de religión, pero sobre todo para defender y dar difusión a esa variedad de estándar que se quiere ir creando. Publican su obra, se incorporan, digamos, al entorno cultural escritores comprometidos con la unificación, como son Gabriel Aresti, Chillardegui, y en toda la polémica que viene arrastrándose desde antes de la guerra, de qué son voces vascas, si Arima o Elisa, que son claramente romances, son voces vascas o tiene que ser Chadón y Gogo. En esa polémica que sigue todavía hay, Euskaltzaindia en 1959 publica una declaración en la que claramente dice que es la tradición y el uso lo que dan carta de naturaleza a las voces. Por tanto, si Eleisa, Gurutze, etcétera, etcétera, se han utilizado y ampliamente además en la tradición literaria, son voces vascas y tienen carta de naturaleza más que sobrada. En el segundo Congreso de Euskaltzaindia, en 1959, se publican numerosos trabajos sobre la unificación, y en la década de los 60 se produce otro hecho que va a tener también una gran relevancia. En Bayona, después de la guerra, había escritores que se habían tenido que exiliar, que no podían volver. Chillardegui también se tiene que exiliar por razones políticas, fue uno de los fundadores de ETA, entre otras razones, y se empiezan a reunir en Bayona escritores del norte y del sur en una serie de seminarios en 1963 y 64. Y el objetivo, llegar a acuerdos para una variedad literaria unificada. En agosto de 1964 se toman una serie de acuerdos para la unificación de ortografía y morfología, incluida la morfología verbal, y se solicita a los euskaltzales, es decir, a la gente comprometida con el euskera, que comiencen a aplicar esos acuerdos, y se hace un llamamiento especial a Euskaltzaindia para que analice y apruebe dichos acuerdos. Es decir, seguimos en la misma tónica de fines del siglo XIX, en que se sigue teniendo conciencia y se ve claramente que solamente Euskaltzaindia tiene suficiente autoridad para abordar esta tarea y suficiente prestigio para que la gente le siga. ¿Por qué? Entre otras cosas porque desde el principio los académicos representan los distintos territorios, las distintas variedades dialectales del euskera. Por tanto, hay suletinos, hay labortanos, vizcaínos, guipuzcoanos, altonavarros, todas las variedades del euskera están ahí representadas. Y en 1968 se reúne Euskaltzaindia en Aránzazu, y, como he dicho, es el único organismo con autoridad y prestigio suficiente para abordar la estandarización. Y Michelena, Koldo Michelena, que ya era catedrático o lo fue en los años siguientes, de indoeuropeo en la Universidad de Salamanca, una gran autoridad con prestigio incluso entre los romanistas europeos, gran amigo de Tobar, etc., presenta el informe que le había solicitado la Academia Euskaltzaindia, y ese es el informe que ha sido un poco la hoja de ruta, como veremos a continuación, para toda la unificación. En primer lugar, insiste en la absoluta necesidad de la unificación.
porque en esta época todavía se seguía arrastrando aquella diferencia de opinión anterior a la guerra, en que no se tenía muy claro que se necesitase una variedad uniforme. Y insiste en la necesidad de la unificación, una insistencia que reitera en otros artículos. Por ejemplo, si leen Prodomo, que pueden encontrar en castellano, tendrán muy bien, ese artículo les dará una idea del clima que se vivía en relación a la unificación. Insiste en la necesidad de la unificación, reitero, pero ¿por qué es necesaria la unificación? Por la enseñanza. Y ahí es donde se ve la diferencia entre todos los intentos anteriores de una variedad literaria unificada, y ahora se necesita una variedad unificada por la enseñanza. Y ahí es donde hago otra vez alusión a la conferencia dictada por Elizalde en 1918, en que dice: si queremos salvar nuestro idioma, tenemos que trabajar para que la enseñanza sea nuestra. Y Michelena en 1968 dice: si hay que enseñar el euskera a los niños y jóvenes, y si queremos que sobreviva la lengua, es claro que hay que hacerlo. Es decir, la supervivencia de la lengua pasa necesariamente por la enseñanza. Hay que enseñarlo a todos de una manera uniforme o al menos semejante. Y a partir de aquí voy a hacer un recorrido de lo que ha sido la estandarización del euskera, siguiendo las 4 fases, los 4 pasos de Haugen: la selección, la codificación, la elaboración. Codificación y elaboración las trataré conjuntamente, y dejaré para el final la implementación, porque es lo que de alguna forma me da pie para hablar de la situación actual y sobre todo de los desafíos. En la selección, lo mismo que habían hecho Campion y Bruxelles, Michelena tiene en cuenta la vitalidad y prestigio de cada variedad. Y ese mismo criterio se impondrá después en la etapa de codificación, cuando haya que adoptar, cuando haya que establecer o codificar sobre, por ejemplo, sobre las normas para la adaptación de los préstamos. Michelena dice claramente que él está a favor de optar por la vía del castellano y no por la del francés, porque es la lengua dominante, digamos, de la zona donde el euskera tiene mayor vitalidad. Y el modelo propuesto en 1968 fue una especie de navarro guipuzcoano de la parte más próxima a San Sebastián, con toques labortanizantes, es lo que dice Michelena, entre los cuales estaba, y esto era algo más que un toque, el empleo obligatorio de la letra H. Michelena dice explícitamente que teniendo en cuenta que la gran urbe era Bilbao, si en Bilbao se hubiese hablado euskera, él no hubiese dudado en impulsar la unificación a través de esa variedad. Pero puesto que el euskera se había perdido en Bilbao y en toda la zona occidental de Vizcaya, por lo menos desde el siglo XIX, él veía dónde estaba la fuerza del euskera. La fuerza del euskera está fundamentalmente en Guipúzcoa, en la zona cercana a San Sebastián, y también en la zona de Navarra colindante con Guipúzcoa. Por eso dice una especie de navarro guipuzcoano. Por tanto, en el caso del euskera nos hallamos, como dice Haugen y como dice Costa, ante una variedad estándar composicional, a pesar de que Clos lo había clasificado como estándar policéntrico, atendiendo a la situación cuando él publica en 1967 su obra, y había analizado anteriormente, todavía se estaba en una situación de dialectos literarios. Por tanto, se puede entender que hablase de estándar policéntrico, pero hoy en día todos coincidimos en que estamos ante una variedad estándar composicional. La codificación y la elaboración se realiza siguiendo la hoja de ruta trazada por Michelena, como él dice, de lo más fácil a lo más difícil, y coincide también mucho con lo que había reclamado Azcue en 1897: ortografía, forma de las palabras vascas antiguas, formación de palabras nuevas y forma de préstamos, morfología y sintaxis. Y Michelena dice claramente
En algunos casos, hoy por hoy no cabe hacer nada, pues nadie ha realizado aún los estudios que para ello harían falta. En la ortografía ya hemos dicho que prácticamente estaba todo acordado, pero quedaba el problema del H, que aunque Euskaltzaindia sí lo había acordado en 1920, había sido borrón y cuenta nueva y volvía a haber una gran polémica. Y como dice Michelena, este punto se convirtió en un sibolet de la reforma. Bueno, de todas formas, tomando los acuerdos de Bayona, se toman las primeras directrices para el uso del H, y si tienen interés en saber, en conocer una información detallada de la propuesta de Michelena, tanto en ortografía como en el resto de los ámbitos, en la obra de Villasante encontrarán, digamos, tema por tema, lo que fue la propuesta de Michelena y los comentarios de Villasante. En morfología, en la década de los 70 se unifica la morfología nominal, incluyendo los sufijos posposicionales. Ya saben que el euskera es una lengua posposicional, por tanto, donde el castellano, las lenguas romances o incluso anglogermánicas tienen preposiciones, el euskera tiene posposiciones que se unen al final del sintagma y se unifica la forma de esas posposiciones. Se unifican los demostrativos y se unifica el verbo auxiliar, a pesar del escepticismo inicial de Michelena. ¿Y por qué ese escepticismo inicial? Porque él dice hay demasiada diversidad. Para que se hagan una pequeña idea, simplemente para el auxiliar transitivo, yo en euskera el verbo auxiliar concuerda con el sujeto, con el objeto y con el dativo, con el complemento indirecto, como se solía decir antes. Esto, que es el verbo auxiliar que concuerda con el sujeto y con el objeto, dut es la forma del norte, digamos, y la forma también en parte navarra, det es la forma guipuzcoana y dot es la forma vizcaína. Pero si le añadimos ya la concordancia con el dativo, con el complemento indirecto, disut sería la forma guipuzcoana, deutsut la forma vizcaína y derautzut la forma labortana bajo Navarra. Como ven, las diferencias son notables y ahí había que optar por uno. Y de nuevo se imponen las formas centrales y Michelena dice se acabó por adoptar un verbo auxiliar navarro-guipuzcoano, que además en parte es o ha sido vasco común. Y tengan en cuenta esto del verbo porque al hablar de la implementación y de la situación actual del estándar, volveremos a esto. En el léxico, Michelena ofrece criterios detallados sobre cómo seleccionar las voces para la variedad unificada. En cuanto a las voces nuevas, reclama tener en cuenta la composición, que es una fuerza creadora, como dice él, vital para la lengua. Señala a la carencia casi total de prefijos, es decir, los correspondientes a los ad, ab, con, de, dis, ex, que las lenguas romances tienen heredadas del latín. Michelena dice urge dar una solución a este problema que se le ha dado a través de la composición. Y también hay que tomar una decisión sobre cómo se van a adoptar los préstamos. Y la opinión de Michelena es mejor simplificar como hace el castellano. Para las voces nuevas, a lo largo de la década de los 80 se analizaron los criterios lexicológicos de formación de palabras y se acordaron las normas para la adopción de los préstamos y, como he dicho, especialmente en el caso de los grupos consonánticos, se opta por el modelo del castellano porque esa es la lengua del mundo cultural que comparte la mayoría de los vascos. En sintaxis, que es donde Michelena dice que en 1968 no se podía hacer gran cosa, habría que establecer no solamente el valor de las formas gramaticales y el modo de empleo, el orden de las palabras, los giros,
y dice: en este apartado más que en los otros hemos de quedarnos en puros principios. Señala que la prosa actual es internacional, Standard Average European, como la llamó Worth, y que la mayoría de los escritores tampoco ha procedido de otra forma. Y aquí está haciendo una alusión clara a la ruptura que supuso el modelo purista que se impuso a fines del siglo XIX, comienzos del XX, que rompe con esa tradición de los escritores y que rompe con ese Standard Average European, porque supone el romper, por ejemplo, con estructuras de oraciones de relativo que puedan tener una cierta similitud con las romances, etcétera, etcétera. Por tanto, no solamente se refiere al léxico, sino también, en este caso, claramente a la sintaxis. Como he dicho, en general, la codificación se ha basado en la tradición literaria reflejado en los textos de los siglos XVI hasta el XX, y en la fase de la elaboración también se ha tenido en cuenta el uso reflejado en los corpora y siempre ha estado presente el criterio sociolingüístico. La vitalidad de la lengua reside en el ámbito geográfico donde la lengua dominante es el castellano. Esto tiene un peaje, pero siempre se ha tenido en cuenta cuál era el modelo dominante para aquel territorio o aquel conjunto de hablantes donde la lengua tenía más fuerza. Revisando rápidamente lo que se ha hecho, como he dicho, la morfología nominal basado en los acuerdos de Bayona, en los demostrativos, la morfología del verbo auxiliar se unifican en la década de 1970. Hay Michelena y Pachi Altuna, académico ya fallecido, fueron los grandes protagonistas. Michelena dice: nos hace falta un vocabulario que sería casi solo ortográfico, aunque se ponga también lo que significa la palabra. Ese fue Iztegui-Batua, el diccionario unificado, pero previamente se había compilado el diccionario general Orotarik Euskalistegia, que bajo la dirección de Michelena, aunque falleció justo cuando se iba a publicar el primer tomo, y lo llevó Ibon Sarasola. Una vez que se establecieron las formas de lo que era la tradición literaria, se empieza a pensar en ese diccionario unificado, básicamente ortográfico, y de ahí surge el diccionario de Euskaltzaindia a partir de 2012, que hoy en día se puede consultar en red. Y se van elaborando también distintos corpora. En las voces nuevas, en los neologismos, en la composición, es la Comisión para la Fijación de Criterios Lexicológicos la que trabaja y publica 4 volúmenes sobre composición, y se adaptan las normas para la adopción de préstamos, y la ausencia de prefijos, aquí se me han movido un poco las flechas, la ausencia de prefijos se arregla a través de la composición, aunque ahora no tengo tiempo para extenderme en detalles. En la sintaxis, la Comisión de Gramática, a partir de 1980, publica 7 tomos de Euskal Gramática Lehen Urratsak, primeros pasos gramática vasca. En breve se publicará la gramática del euskera y se dan las normas para la unificación. En la academia dan normas de morfología, de sintaxis, a la vez que va desarrollando el diccionario unificado, y otras muchas normas de onomástica para la unificación. A partir de 1980, teniendo en cuenta lo que decía Michelena, que en muchos campos hacía mayores estudios y análisis, se van creando las comisiones, la Comisión de Gramática, la Comisión de Dialectología, que ha publicado 11 tomos del Atlas de las hablas populares del euskera, la Comisión de Onomástica, que ha creado la base de datos de onomástica con antropónimos y topónimos, y en conjunto se han dado unas 70 normas para la unificación de la onomástica que pueden consultar en la página web de Euskaltzaindia. Y en la elaboración, en toda esta elaboración, por supuesto, Euskaltzaindia no ha sido el único actor. Han estado instituciones, gobiernos autónomos, diputaciones forales, universidades,
UCEI, un instituto lexicográfico, se creó para trabajar la terminología y para la creación de libros de texto para la universidad en el 77, el UYAR, los medios de comunicación, y gracias a ellos hoy el euskera cuenta con Córpora, correctores ortográficos, bancos de terminología, un traductor automático, 336.000 artículos en Wikipedia e incluido los enlaces de la Viceconsejería de Política Lingüística y del Instituto de Euskera de la UPV, que es un poco el homólogo del Instituto de la Lengua Galega, que tiene una gramática en red, diccionarios, corpus generales, corpus específicos, etc. Y pasemos a la implementación y ya vamos entrando, digamos, en la parte más mirando hacia futuro. No cabe duda de que los trabajos de elaboración de una lengua no terminan nunca, pero esa es una fase, bueno, razonablemente bien cumplida, digamos. Y en la implementación hay que diferenciar dos momentos. En primer lugar, la gran aceptación que tuvo la variedad estándar en los años 70. ¿Por qué? A diferencia del clima anterior a la guerra, en que ya he dicho que no había un clima propicio a una variedad estándar, ya hemos visto que a partir de la segunda mitad de la década de los 50, los escritores empiezan a reclamar a la academia la creación de una variedad estándar. En este caso, se había producido un profundo cambio generacional en el País Vasco, aquella Euskal Herria, País Vasco tradicional, unida a costumbres rurales, que fundamentalmente se identificaba con la iglesia, el caserío, con el mundo rural, había cambiado y se había incorporado una nueva generación que quería ser urbana, cosmopolita, quería romper con esa visión idílica del euskera, limpio, sin contaminación, unido a la iglesia, las costumbres, la fe católica. Quería romper con todo esto y se se incorpora una generación de jóvenes escritores que necesitan tratar otros temas y que anhelaban una variedad estándar para esto. Por tanto, hay un sentimiento de modernidad que hace que se reclame una variedad estándar. Por otra parte, hay también un fuerte sentimiento nacionalista vasco, con lo cual la lengua es un elemento de identidad muy poderoso. Teniendo en cuenta algunas de las cosas que me mencionó la profesora Carla Amorós en su conferencia, no es exactamente una ideología de nación-estado, pero sí es una ideología de elemento fuertemente identitario y un elemento clave para construir una nación, aunque no sea Estado. Y la represión de Franco indudablemente había incrementado ese sentimiento de identidad nacional. Entonces, todos los símbolos de la identidad vasca y en especial la lengua adquieren gran valor. Hay un gran deseo de aprender la lengua. Había toda una generación, o mucha parte por lo menos de esa generación, que había perdido la lengua porque sus padres no se habían atrevido a transmitirles justo después de la guerra, querían alfabetizarse, querían aprender la lengua, eso requería una variedad estándar y a todo este sentimiento se le añade otro factor fundamental para ver la gran difusión que ha tenido la variedad estándar propuesta por Michelena y después codificada y elaborada a lo largo de los años. Y es que el gobierno vasco, creado en 1900, elegido en 1980, el primer gobierno vasco después de la Guerra Civil, adopta la variedad estándar para la enseñanza. Y hay que recordar que ya desde 1983 se establece una línea de inversión, una línea en la que el euskera solamente será una asignatura de lengua, digamos, y una línea intermedia que es el modelo B. Pero el euskera está en la enseñanza desde el principio y en esa lengua vehicular la variedad a adoptar será la variedad estándar. Sin embargo, en la sociedad vizcaína se produce un intenso debate sobre la variedad a utilizar como lengua vehicular.
Hay que recordar lo que dice Milroy de lo que sucede cuando hay variedades dialectales que salen perdedoras cuando se crea el estándar, y la gran perdedora fue la variedad vizcaína y también la suletina, pero los suletinos están en el estado francés, allí en un rincón oriental, son pocos, tampoco el euskera allí tiene presencia en la enseñanza, y aquí el gran debate viene en Vizcaya. Hasta tal punto, el gobierno vasco es consciente de la situación que se produce, de todo lo que venía detrás, incluso en la época anterior a la guerra, de rebelión frente a los acuerdos que podía haber tomado la academia, y aprueba una declaración sobre la enseñanza del euskera en las escuelas de Vizcaya, y se aprueban normas de ortografía, morfología y sintaxis del vizcaíno. Y de hecho, hoy en día hay escuelas en las que, por lo menos a nivel oral, se va transmitiendo, digamos, ese vizcaíno literario. A pesar de ello, hay autores, Miquel Salvide, que ha analizado los libros de texto del periodo 2008, no 20.808, solo un 2% de los textos escolares se publicaron en vizcaíno. Y hoy en día seguimos con un uso consciente del estándar vizcaíno, tanto escrito como oral, por parte, entre otros, de responsables políticos y autoridades del territorio. ¿Y por qué digo esto? ¿En qué se refleja ese uso consciente del estándar vizcaíno? Cuando hablo del estándar vizcaíno me estoy refiriendo al estándar dialectal, al estándar del dialecto el literario vizcaíno, que se estableció durante los siglos XVIII, fundamentalmente XIX y XX, en el verbo, en lugar de dot, deutschut, yaku, formas auxiliares que no concuerdan con las formas adoptadas para la variedad estándar, y con muchas estructuras, muchas voces que en realidad, bueno, están incluidas dentro del diccionario de Euskaltzaindia, y como mucho, digamos, colorean esos textos o ese parlamento de un toque vizcaíno. Pero en el verbo auxiliar y en algunas estructuras sintácticas es claramente hay una voluntad consciente de reafirmar esa variedad vizcaína. Pero los documentos oficiales, los decretos, etcétera, están en la variedad estándar, de forma que esa variedad vizcaína se ve, digamos, más en la superficie, en un escrito que puede llegar a los hogares, en un breve discurso que se puede hacer en un acto o en otro, pero después los documentos de trabajo todos son en la variedad estándar, y eso incluye también los verbos auxiliares y, por supuesto, la terminología. También en el País Vasco Norte se observa una variedad estándar mucho más cercana al dialecto navarro-labortano, pero no ha habido polémicas como en Vizcaya. Es cierto que lo que Salaburu llama el estándar sociológico ha contribuido mucho a esta situación. La variedad estándar que se ha configurado, sobre todo desde el punto de vista del diccionario, es lo suficientemente amplia como para dar cabida a muchos verbos, muchos sustantivos que permiten un acercamiento a la variedad dialectal o incluso a la variedad regional de cada provincia. Pero en lugar de eso, muchas veces parece que nos hemos empeñado en buscar esas voces cortanas que nos son más lejanas, nos parece un estándar más elevado, más culto, y lo que resulta es que es un estándar mucho más alejado de lo que es la realidad oral de los hablantes vizcaínos y guipuzcoanos. Reflejo de esto es que Euskaltzaindia, uno de los últimos trabajos que ha hecho y se puede consultar en redes, Euskara eskuz esku, el euskera de mano en mano, para resaltar las formas de los dialectos septentrionales dentro de la variedad estándar. Es decir,
sin salirse de la variedad estándar, cómo pueden hacer una variedad que sea más cercana a los hablantes septentrionales. Por tanto, esa idea de no una uniformidad rígida, sino de una mayor flexibilidad, a la que también hacía referencia la profesora Carla Amorós, está muy presente en los últimos años en los trabajos de Euskaltzaindia y también en las reclamaciones de otros autores como Koldo Zuazo, que defienden las variedades estándares regionales. Es decir, no se puede hablar de la misma forma o no se puede enseñar o utilizar las mismas estructuras para enseñar la lengua a un niño de Ollón, en la Rioja Alavesa, ya cercana a como a 10 kilómetros de Logroño, o a un niño en Iparralde, en el País Vasco Norte, o en el norte de Navarra. Pero evidentemente no solamente se ha abordado la estandarización de la variedad escrita, sino también de la variedad oral. Y ahí es cuando empezamos a hablar de Dios. Euskaltzaindia da normas para la unificación de la variedad oral en 1998 y tiene en cuenta la flexibilidad intradialectal, es decir, que en un mismo dialecto puede haber distintas formas de pronunciación, más cuidada, un poco más relajada, y dependiendo de la situación se pueden admitir ambos, e interdialectal. Un mismo fonema se puede realizar de una forma en un dialecto y de otra forma en otro. Y fundamentalmente está hablando, por ejemplo, de la realización de ge delante de e y de i, y en lugar de geografía, que tendría que ser geografía en el estándar más cuidado, esa realización de geografía en el sur por contacto con la velar fricativa del castellano, o geografía en el norte por influencia del francés, esas variedades, digamos, interdialectales. Los criterios, en cualquier caso, que se han utilizado son criterios puristas, que quieren asegurar las realizaciones fonológicas propias, en este caso, por ejemplo, ge, iota, alejadas de lo que son las realizaciones del castellano y del francés. Pero la realidad es que, como dice Oñederra, se toma la lengua escrita como modelo de oralidad culta, se toma por parte de los hablantes, lo que ella llama spelling pronunciation. Entonces se renuncia a muchas contracciones que serían perfectamente, y que de hecho están recogidas en las normas de Euskaltzaindia, que después no utilizamos en la variedad oral estándar. Está claro también la necesidad de abordar los fenómenos suprasegmentales. Las normas de Euskaltzaindia se refieren a fonemas, no acento, entonación, y ante la variedad de sistemas acentuales se propone para la variedad estándar el de las zonas centrales. Cuando digo se propone, han sido, por ejemplo, José Ignacio Ugalde y otros lingüistas los que han hecho la propuesta, y una variedad de las zonas centrales que es coherente como criterio con los criterios utilizados para la codificación del estándar escrito. Pero claro, no para imponer como norma, pero para extender y difundir todos estos acuerdos, se necesita un trabajo conjunto con los profesionales de la lengua, con los correctores o normalizadores lingüísticos de los medios de comunicación, y Oñederra defiende que se tendrían que tener en cuenta distintas pronunciaciones estándares. Si en la variedad escrita ya tenemos nuestras variantes, digamos, como reivindicación identitaria de una variedad dialectal, eso tendría que ir todavía en la oralidad. Distintas pronunciaciones estándares coloreadas por los dialectos, y ahí sí habría que elegir con mucho cuidado qué características de los dialectos se incorporan a estos estándares, y habría que constituir un continuum entre las diferentes variedades dialectales y el estándar formal. Sería como una especie de escalera en que en lo alto está el estándar formal, en que se respetan las normas dadas por la Academia en 1998 y se intenta incorporar esas recomendaciones sobre la prosodia, y a medida que se va bajando
vamos moviéndonos de lo más formal a lo más local o a lo más informal. Y este es el gran desafío. Y allá empiezo no a hablar del estándar, sino a hablar de la situación de la lengua. Porque el estándar, como dice Haugen, no es sino una de las variedades de una comunidad. Y porque en nuestra comunidad más de la mitad de los jóvenes bilingües entre 16 y 24 años han adquirido el euskera en la escuela y se expresan con mucha mayor facilidad en castellano. Y viven en entornos urbanos donde los bilingües no llegan a ser ni el 40% de la población y no tienen espacios de uso informal ni en casa ni en el entorno más cercano ni en el vecindario, espacios de uso de la lengua. Y si hay alguno en la cuadrilla o alguna que habla euskera, al final es absorbido por esa mayoría que habla en castellano. Y por tanto, Zuazo, Ortega, Morortu y demás han defendido la necesidad de elaborar una variedad unificada, y ahí estamos ya en conceptos que se apartan bastante de la idea tradicional de estándar, una variedad unificada, una variedad estándar informal, coloquial, es decir, algo que pueda servir de referencia, o una variedad coloquial nacional que no sea un estándar formal, sino que sea un agarradero suficientemente alejado de ese estándar formal de las aulas y que sea válido para un registro, para un uso informal, coloquial. Y ese es el gran desafío, en eso estamos. Necesitamos ese tipo de estándar coloquial para uno de los problemas grandes que tenemos sin resolver, que son, por ejemplo, los doblajes. Hay cantidad de películas o de series que son rechazadas no solamente por los jóvenes, también por nosotros, porque nos suena muy artificial. Y hay que encontrar esa variedad que algunas series en televisión, por ejemplo, han conseguido, pero hay que seguir trabajando en esa fórmula. ¿Y por qué digo que este es el gran desafío actual y me estoy apartando del estándar? Y con esto termino, porque siempre me gusta recordar lo que lo que Koldo Michelena respondió a Xavier Lete, uno de nuestros grandes poetas y cantautores, que también estuvo en política durante un cierto tiempo, en una entrevista larga que le hizo en la revista Muga de los años 80, que desapareció, duró unos pocos años. Xavier Lete le pregunta, cara a una recuperación, es por lo que hablamos de priorizar unos ámbitos de utilización. En este grave momento de emergencia cultural, ¿cuáles tendrían que ser, según tu criterio, los ámbitos fundamentales? Yo propondría como urgentes el ámbito administrativo, el de la enseñanza, el de los medios de comunicación social. Y Michelena le responde, y ojo, sigo pensando que con todo, el antiguo ámbito familiar y el de la comunidad local sigue siendo esencial. Y sin eso tenemos que convencernos de que no hay nada que hacer, de que todo lo demás es cuento. En Irlanda, el conocimiento del irlandés es bastante amplio, pero su empleo es reducidísimo. Y yo no quisiera que esto ocurriera aquí. Por tanto, creo que hay ciertos ámbitos, los tradicionales, de uso familiar, amistoso, coloquial, de comunidad local, que es necesario cultivar y que eso es fundamental. Y concuerdo plenamente con Michelena. Seguimos teniendo que cultivar los ámbitos tradicionales, el amistoso, el coloquial de comunidad local, pero para eso necesitamos una variedad coloquial que sea lo suficientemente atractiva para todos estos jóvenes, para más del 50% de nuestros jóvenes bilingües, para que puedan utilizar, digamos, disfrutando, utilizar la lengua fuera del ámbito escolar. Y más allá de la forma del estándar, de la codificación, esa es la implementación que necesitamos y donde nos estamos jugando el futuro. Tienen ahí las referencias bibliográficas que he incluido, si hace falta más no tiene más que pedirlas. Eskerrik asko, moitas grazas.